sea z igual a f de xy y esto es igual a e elevado a x por seno de xy. Y escribimos x igual a g de st y igual a h de st, es decir, x e y son a su vez funciones que dependen de las variables s y t. Para ciertas funciones g y h, sea ahora la función k de st igual a f de xy, o lo que es lo mismo, f de g de st, h de st. Nos piden calcular la segunda derivada cruzada kst. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una primera forma, un poco pesada, sería usar directamente la expresión de f, que es igual a e elevado a x por seno de xy. Como x es igual a g y y es igual a la función h, pues nos queda esta expresión de aquí. Bueno, pues derivamos, por ejemplo, primero respecto de s. Podríamos empezar también haciendo la derivada parcial de k respecto de t, pero bueno, aquí se ha elegido empezar derivando respecto de s. Entonces, bueno, pues nada, hacemos la regla de la cadena y tendríamos, por tanto, la derivada de g respecto de s por e elevado a g y ahora por el seno de g por h. Y después tendríamos más e elevado a g por la derivada del seno de g por h, que sería la derivada de lo que tenemos dentro. Hacemos otra vez regla de la cadena para hallar la derivada del seno de g por h. Entonces tendríamos la derivada de g respecto de s por h más g por la derivada de h respecto de s. Y esto por la derivada del seno, que es coseno, evaluado en g por h. Bueno, podemos sacar factor común. Esto va a ser útil ahora para hallar la derivada de ks respecto de t. Entonces, esto va a ser igual a e elevado a g por g, la derivada de g respecto de s, por el seno de gh más gsh más g por hs, por el coseno de g por h. Bueno, ahora podemos derivar esta expresión de aquí respecto de t y ya obtendríamos la segunda derivada respecto de t. Sería la segunda derivada cruzada. Vale, y bueno, nada, con un poco de paciencia, pues al final tenemos esta expresión tan grandota de aquí. Vale. Bueno, esta sería una vía para hacerlo. Es un poco pesada. A lo mejor otra vía un poco más sencilla es, en vez de empezar derivando, en vez de empezar con esta expresión elevado a x por seno de xy, utilizar simplemente las expresiones de k y f, ¿no? Es decir, sin sustituir aquí por e elevado a x por seno de xy. Antes de sustituir eso podemos trabajar con las derivadas. Entonces, bueno, para hallar derivadas de una composición de funciones, pues podemos usar estas rutas. Para calcular la derivada de k respecto de s, miramos todos los caminos que van desde k hasta s. Entonces vamos de k, pasamos por las variables x e y, que son iguales a las funciones g y h respectivamente, y acabamos en las últimas variables s y t, respecto de las que vamos a derivar. Entonces, para calcular la derivada de k respecto de s, como he dicho, miramos los caminos que van desde k hasta s. Entonces, para ir desde k hasta s, puedo coger este camino verde y después acabar en s. O puedo también coger este camino de aquí y pasando por h, acabar en s. Entonces, la derivada de k respecto de s va a ser igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de g respecto de s más la derivada de f respecto de y por la derivada de h respecto de s.
Lo mismo tendríamos para calcular la derivada de k respecto de t, pues simplemente miramos los caminos que van desde k hasta t, que serían estos caminos rojos. Y eso nos lleva a que la primera derivada de k respecto, aquí hay una errata, en vez de una s sería una t, ¿vale? Aquí abajo. Entonces, bueno, tendríamos la derivada de f respecto de x por la derivada de g respecto de s más la derivada de f respecto de y por la derivada de h respecto de t. ¿Vale? Sería una forma, pero la verdad es que luego en la práctica, esto yo, por lo menos cuando son funciones así facilitas, no le veo demasiada utilidad. Entonces directamente lo que hago es escribir la expresión k de st igual a f de gst por h, de gst h de st. Entonces quiero hallar la derivada de k respecto de s, entonces sería la derivada parcial de k respecto de s. Entonces esto sería la derivada parcial de f respecto de g por la derivada parcial de g respecto de s más la derivada parcial de f respecto de h por la derivada parcial de h respecto de s. Entonces tendríamos esto de aquí, pero claro, g es igual a x, h es igual a y, entonces aquí tenemos la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de g respecto de s más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de h respecto de s. Ahora vamos a derivar todo esto de aquí respecto de t para hallar la segunda derivada cruzada. Entonces estamos derivando respecto de t la función f sub x, es decir, la primera derivada de f respecto de x. Bueno, perdón, estamos derivando todo esto de aquí, f sub x, g sub s, más f sub y, h sub s, lo estamos derivando respecto de t. Entonces tendríamos la derivada de la primera derivada de f respecto de x y esto respecto de t por g de s más la derivada de f respecto de x por la derivada de g respecto de s y después derivando respecto de t. Tendríamos esto de aquí. Lo mismo, hacemos lo mismo con esta expresión de aquí, la derivamos respecto de t y nos saldría la derivada de f sub i respecto de t por la derivada de h respecto de s más la derivada de f respecto de y por la segunda derivada cruzada de h. Bueno, calculando por separado la derivada de f sub x respecto de t, bueno, pues nos sale esto de aquí, ¿vale? Usamos la misma estrategia, sería la derivada de f respecto de x por la derivada respecto de x, ¿vale? Sería la derivada de f sub x respecto de x o respecto de g, porque g y x es lo mismo, por la derivada de g respecto de t, más la derivada de f sub x respecto de y por la derivada de h respecto de t. Y nos sale esto de aquí. Y lo mismo, hacemos lo mismo con la derivada de f sub y respecto de t, y nos sale esta expresión de aquí. Sustituimos aquí arriba, ¿vale? En la expresión de k sub st, y ya nos sale la segunda derivada cruzada de k, ¿vale? Sería esto de aquí. Ahora simplemente venimos a nuestra expresión e elevado a x por seno de xy, sería f de xy, y hallamos la segunda derivada respecto de x, hallamos las derivadas parciales, hallamos también la segunda derivada respecto de y sustituimos aquí y ya tendríamos la solución del problema. Bueno, pues con esto he acabado este ejercicio.